Bienvenidos a Reflexiones Diri. Esta vez tenemos un tema un poquito repetitivo, pero más en profundidad. Por fin estamos llegando a estos niveles más de detalle y por ende una manera más práctica de abordar algo. ¿Te ha pasado que te dicen, para hacer esto tienes que hacer estas 4 etapas, pero esas etapas son muy amplias y realmente no te sirven tanto? Bueno, entonces seguimos desarrollando este tema que tiene que ver con cómo crear nuevos hábitos y obviamente darle un enfoque, una mirada en el mundo del deporte. Ya ni siquiera voy a hablar de calistenia porque la calistenia es un submundo dentro del mundo del deporte, ¿no? Ok. También me gustaría hacer otro video más adelante hablando de las dependencias, ¿ok? De estas mini adicciones que pueden suceder porque nuestro cerebro, cuando me digo nuestro cerebro, creo que es una forma más precisa de decir cerebro en vez de nosotros. Pero sí, también, nosotros. Nosotros somos más que el cerebro, en realidad somos la interacción del cerebro con el medio, un montón de cosas. Bueno, tampoco desde una mirada espiritual, ni pachamámica, ni abstracta, no. Simplemente hablando de algo muy científico. ¿Qué es el siguiente tema? En el libro Hábitos Atómicos de James Clear, o Clear, no sé cómo se pronuncia, Clear supongo, limpio, él detalla los 4 pasos que siguen las cosas para transformarse en un hábito. ¿Por qué transformar algo en un hábito? Uno dice, si voy a hacer algo de manera de vez en cuando, no necesito que sea un hábito. Qué molestia hacerlo un hábito, qué esfuerzo. Y la verdad es que sí, la adquisición de nuevos hábitos, sobre todo cuando van muy en contra de lo que veníamos haciendo, es muy difícil. Tiene mucha fuerza de voluntad detrás, pero una vez que se instaura como hábito, entra en una dimensión donde ya no es necesario el esfuerzo. Y aquí vamos a hablar del esfuerzo antes de hablar directamente de los hábitos y de cómo se crean los hábitos. El esfuerzo es una etapa de los procesos en el cual estamos aprendiendo. Una etapa de aprendizaje suele ser incómoda, suele ser dura, difícil. Hay personas que no toleran mucho esa sensación. Hay gente que, debido a que se reduce la neuroplasticidad a medida que uno crece, puede ser persona cerrada, persona que dice, yo me siento conforme con lo que soy, que es súper válido, no me interesa hacer más cambios, no quiero cansarme, qué estrés, y ya no aprenden tanto. Es decir, el aprendizaje es una etapa que puede tener muchos beneficios, pero para que se consiga tiene que superar la barrera de la incomodidad, ¿ok? Tú tienes que estar dispuesto a incomodarte un poco en virtud de lo que te va a dar ese aprendizaje. Por ejemplo, tomar un computador. Cuando niño no sabías qué hacer, cuando uno cuando es niño, cuando es más pequeño, tiene la vida misma le parece una magia, entonces descubre todo y aprende un montón de cosas y absorbe, pero a medida que uno empieza a crecer, uno empieza a perder ese fervor inherente detrás de las cosas. Por así decirlo, se pierde un poco la motivación, ¿ok? Porque eso que en un principio nos parecía desconocido, la vida, el universo, cuando nacimos, cuando empezamos a experimentar los sentidos, nuestro cuerpo, todo era descubrir. Más que un miedo real, detrás está esa curiosidad, que poco a poco se apaga y se transforma en conformidad, ¿ok? A medida que crecemos y eso es natural. Se puede luchar contra eso, hay métodos, etcétera, terapia, un montón de cosas, procesos mentales que uno puede hacer, preguntas, de todo tipo. Pero no vamos a entrar en eso ahora. De hecho, este video va a ser un poco largo, así que lo voy a dividir en dos. Esta va a ser la primera etapa. ¿Ok? Y el aprendizaje siempre tiene que suceder en base, o generalmente sucede en base a una meta, un objetivo. Por ejemplo, yo nunca he hecho ejercicio motrizmente, de manera, en cuanto a la coordinación, yo no soy muy ágil, no se me da bien el deporte. Primera excusa, soy malo para esto, por ende no tiene sentido buscar esa recompensa tan preciada que es la de todos los beneficios del deporte. Mejorar la vejez, ser más feliz incluso, dormir mejor.
disfrutar más los alimentos, mejorar la respiración, la calidad de vida. Es un sinfín de beneficios que tiene el convertirte en una persona deportista. El ser humano viene acá, en cuanto desde una mirada muy biologicista, bajo dos búsquedas. Una que es la aprobación o la supervivencia, es decir, como lograr sobrevivir, y la segunda es la reproducción. Entonces incluso el deporte tiene algo que aportarte a las dos. Te va a ayudar a sobrevivir y a buscar potencial pareja. Esto es una mirada como muy biologicista si es que quieres verlo así. Entonces, objetivamente hablando, ni siquiera de los beneficios mentales que te puede dar el deporte, es algo que te transforma para mejor la vida. Es absolutamente deseable que las personas hagan deportes, todas. Y da lo mismo si uno es bueno o uno es malo. Lo que pasa es que cuando entramos en las comparaciones siempre aparece esa sensación pesimista de ¿por qué lo voy a hacer si no voy a ser tan bueno? Y es que ahí te das cuenta que no necesitas ser bueno en algo para disfrutarlo, ¿ok? Suele darse por añadidura que si algo te gusta te vuelves bueno en eso, pero eso no tiene que ser la persecución, ¿ok? Entonces, queremos aprender algo y que se transforme en un hábito. ¿Por qué es interesante que se transforme en un hábito? Porque cuando se transforma en un hábito es algo que ya está aprendido, que ya superó esa barrera difícil de superar y que pasó de como el nivel consciente, es decir, el esfuerzo está en el sector consciente de nuestra persona, de nuestro ser, y cuando eso va a ser esta barrera, esto que está acá, de acá a acá va a ser el inconsciente, que siempre es más grande que el consciente. Tú tienes en este mundo un montón de cosas que quieres aprender. Y acá hay sufrimiento, incomodidad. Acá también habita mucho el ego. El ego es esa sensación que vela por la supervivencia, es protector, pero que en esa protección caen un montón de cosas. El autosabotaje, el maltratar a la gente, no me interesa esforzarme por mí, la comodidad, todo eso está acá. Pero si tú logras superar esa barrera, algo entra al inconsciente. Y ahí es donde están los hábitos. ¿Por qué es tan importante esforzarte al inicio? Porque al final ya no vas a tener que esforzarte. Eso es muy interesante porque una persona dice, esforzarse es negativo. Es esfuerzo, es energía, es tiempo, incluso dinero. ¿Ok? Pero cuando eso ya no representa una molestia, es porque se convirtió en un hábito. Y los hábitos están muy relacionados, desde una mirada pesimista, con una obligación. Entonces lo primero que les voy a decir es que usen bien las palabras. No es correcto llamar, no es estratégico, mejor dicho, llamar obligación a algo aprendido, porque eso poco a poco sataniza un poco a nivel mental esa ejecución del acto. De la misma manera podemos cambiar los conceptos. En vez de decir es una obligación ir a hacer ejercicio, porque lo vemos de manera negativa, y ahí está como luchando por salir de esa zona de hábitos inconsciente que sucede de manera espontánea, natural, a algo que está en el consciente y de ahí se desecha. Una vez que se supere la barrera de un esfuerzo consciente a un esfuerzo inconsciente, sucede naturalmente, no hay esfuerzo realmente, estamos a salvo. Pero en esa transición, que es la más dura, nosotros vamos a hablar, como venía hablando anteriormente, de conceptos que pueden ser perjudiciales. Tengo la obligación de hacer ejercicio. Cambiemos eso por tengo el lujo, el cariño, el premio, el obsequio, el autorregaloneo de ir a hacer ejercicio. Y poco a poco, en esos momentos más frágiles, más difíciles de la instauración de un hábito, vamos a lograr que penetre en nuestro subconsciente. Oye, ya hablo aquí de manera más coloquial. El ser humano es un animal. Y tenemos unos procesos psíquicos muy elevados en comparación al resto de animales. Muy complejos. Difícil de entender. Pero seguimos obedeciendo a ciertas leyes. Al igual que un gato o un ratón aprende a escapar de un laberinto, el ser humano también genera
aprendizajes y conductas y formas de construir el actuar. Por ende tenemos un comportamiento, una conducta, una programación y podemos hacer hacking si entendemos las leyes. Podemos cambiar las cosas y dejar ese pensamiento de que la fuerza de voluntad es suficiente para cambiar todo en nuestra vida. Por ende, el deporte, ya lo dije anteriormente en un video hace mucho tiempo en Reflexión y Diri, siempre que lo veas como un sacrificio lo vas a terminar dejando. Y no es que la fuerza de voluntad esté mal, no tiene nada que ver con la disciplina. La disciplina es la forma de encontrar motor para las cosas por el estilo de vida o que construye, te acerca el resultado, es decir, a la persona en la cual quieres ser en un futuro. Está súper bien, pero eso tiene un límite. La fuerza de voluntad, al igual que la paciencia, tiene un límite. Es una energía limitada, no es ilimitada. Si fuera ilimitada no existiría la motivación, no existiría la disciplina y todo sería fácil, no fácil, pero sería como muy robótico. Hace esto, el cambio solo depende, está el poder en ti. Por supuesto que está el poder en ti, pero están un montón de elementos que te conforman. Inseguridades, traumas, sombras, fuerza de voluntad, autoestima, son un montón de elementos que componen la vida de una persona y la que se quiere convertir. Una vez escuché una frase que decía: finge hasta que ya no tengas que fingir. Actúa como esa persona en la que te quieres convertir hasta que no te vas a dar ni cuenta. Ese esfuerzo y toda esa lucha por convertirte en ese alguien en la etapa difícil o en la etapa consciente se acaba, porque el acto se convirtió en un hábito, entró en la dimensión subconsciente y ahora tú que actuabas como una persona deportista te terminaste convirtiendo en un deportista. Al final, detrás de todo esto está algo que es tremendamente importante en todos nosotros, que es nuestro sentido en la vida, nuestra misión, lo que queremos hacer. Y la misión y nuestro deber tiene directa relación con nuestra identidad, qué somos, qué hacemos acá. Cuando una persona no tiene claro lo que es, muy difícilmente va a encontrarle sentido a las cosas que hace. El deporte, al igual que las otras muchas dimensiones que conforman la vida, tiene la capacidad de aportar infinidad de beneficios al ser humano. Pero si solo te mueves por los beneficios, por los resultados, el proceso se te hará una agonía. Tienes que encontrar el equilibrio entre disfrutar el proceso y agradecer los resultados que van a llegar tarde o temprano. En el libro también de Hábitos Atómicos se explica que el cambio se produce desde el día 1. Lo que pasa es que los cambios no son visibles. Por ejemplo, una planta empieza a crecer desde el momento en que el ciclo de vida de la planta inició desde que compraste la semilla, desde que la cultivaste, desde que la regaste 3 días a pesar de que no salió nada hacia arriba y no veías nada y te frustrabas y la inseguridad, el miedo y qué pasó y si algo más no crece. Ya está en proceso, ya se inició el proceso. Si tú disfrutas el proceso, no va a ser una agonía conseguir algo y ser alguien. Si solo te mueven los resultados en esta vida, estás condenado a la frustración, a un camino difícil. Y hay personas que tienen tanta fuerza de voluntad, que tienen cierta suerte en la vida, ¿por qué no decirlo?, que persiguiendo los resultados consiguen los resultados. Pero aún así, es un estilo de vida que no creo que represente a la mayoría y que no representa la búsqueda que todos tenemos que tener en nuestra vida, que es disfrutar y aceptar el presente, si de eso se trata. Cuando la mente está nadando en el pasado, hay melancolía. Cuando la mente está nadando en el futuro, hay ansiedad, incertidumbre, miedo. Pero cuando estás en el presente, que es lo que puedes controlar, por supuesto que hay miedo, inseguridad, de todo, pero te das cuenta de que al final no todo es tan catastrófico. Te das cuenta de que no es el fin del mundo porque te equivoques, porque no te salga un truco, porque no aprendas, porque se retrasó tu
tu planificación, etcétera, porque te fue mal en la competencia, no es el fin del mundo. Esas sensaciones están muy linkeadas a una exageración desde el punto de vista biológico. Cuando algo salía mal, en la antigüedad las personas morían, porque te invadían, porque te mataba un animal. Hoy en día las cosas salen mal y la vida sigue. Tenemos la fortuna de nacer en una época en la que se dice por ahí que las cosas son menos reales, menos sustanciales. Puede ser, pero no sé si más fáciles, pero tenemos varias oportunidades y varios intentos. Tenemos varios intentos. Eh, Vivimos en una época un tanto más cómoda que las épocas anteriores. Y obviamente quizás salga la persona, no, es que tú vives cómodo, qué sé yo. Hasta la persona como que está abajo, que tú dices que mal la pasa, también puede producir un cambio. También puede hacer un cambio de psiquis, de estilo de vida. La vida no existe realmente la igualdad entre todas las personas porque somos distintos desde el día en que nacemos. Pero hay que aplicar abnegación. Yo no pedí esto, yo no pedí nacer, pero me doy cuenta de la vida, de que es maravillosa, la quiero vivir y elijo mi camino. Me formo, sé quién soy, me conozco, perdono a mí, a mis padres, a mis amigos, a quien sea, y decido vivir mi vida. Por supuesto que hay gente que la pasa pésimo, hay gente que la pasa muy bien y quizás un sentimiento nos diría por ahí que no lo merecen. Pero la abnegación es, no me importa el resto, dejo de compararme y me enfoco en mí y hago lo mejor que puedo por mí y por los que me interesan. Esa es la reflexión de hoy en día. Voy a profundizar más adelante en el tema de los hábitos, de cómo crear hábitos y una especie de rutina y planificación podría estar bastante bien, podría ser útil. De momento eso es lo que les tengo que compartir, la importancia de crear hábitos para crearte a ti mismo. Nos vemos en otro video de Reflexiones Diri. Un abrazo.